¡Bu! Bien, después de perder la poca dignidad que me quedaba, empecemos con el vídeo. Es Halloween, y nada pega más en estas maravillosas fechas que hablar de cosas que den miedo. ¿Y de qué va este canal? Pues de reseñas de videojuegos, tontín. Así que hoy vamos a hablar de los juegos de terror. Bien, los juegos de terror son algo tan viejo como las primeras consolas. A lo largo de los años, dichas consolas han ido evolucionando, y con ello los videojuegos de terror también. Y os preguntaréis, ¿pero han evolucionado a mejor o han ido a peor? Pues a ver, no hay una respuesta clara, aunque mucha gente siempre le ponga, no, es que antes eran mejores porque tal, es que ahora son peores porque tal. En fin, no hay una respuesta realmente clara porque también depende de muchos matices, pero empecemos por lo básico. Últimamente los juegos de terror han llegado a un punto común claro. ¿Qué es lo que para mí está matando al género? Pues se centran más en buscar la viralidad o momentos destacables que en preocuparse por crear buenas historias. No diría que todo el terror actual es basura en los videojuegos, pero sí que hay que remover mucho para encontrar algún juego decente. Como con las películas, el género de terror en los videojuegos es un género que siempre ha estado a la sombra de otros, pues otros géneros venden más y encima, seamos sinceros, no todo el mundo quiere sentir miedo. Hay gente que siente mucha repulsión hacia este sentimiento, ¿no? Pero hay gente... ¿Y por qué hay gente que en lugar de sentir repulsión realmente disfruta sintiendo miedo? Bueno, eso da para otro vídeo. Y callaos ya, que me liáis. Si os gustan los juegos de terror, habréis visto cómo han ido cambiando a lo largo de los años. Y si no, os lo explico un poco por encima. Al principio salieron los juegos que definieron la gran parte de una generación, como los juegos de terror shooter o los survival horror. Si por ejemplo en X época lo petaba el puto COD, pues todos los juegos que pudieran tener un puto componente shooter por sus juegos que iban a tener un componente shooter. Pero me estoy desviando otra vez. Como he dicho, los juegos de terror siempre estuvieron a la sombra del resto de géneros. No son juegos destinados a venderse en masa como si lo podrían ser los juegos de acción o las continuaciones de grandes sagas de otros géneros, Need for Speed, GTA, Call of Duty, etc. Pero todo esto cambió con la salida de YouTube, donde la dirección de los juegos de terror cambiaría drásticamente. Y pasaríamos de tener juegos con buenas historias a juego genérico número 3000 donde me persigue un muñeco malvado, con un montonazo de screamers para que Pepito Gamer 400 lo juegue en su canal con 3 millones de suscriptores, pegue 3 gritos y la gente se enganche. El contar una buena historia ya deja de interesar, ahora lo importante es hacer un juego divertido de ver. Por lo que a partir de ese entonces, todo empiezan a ser copias y copias y más copias. Juegos que no tienen alma, hechos para ser fenómenos de masas, donde importa más lo que vendes que el estar orgulloso de tu producto como tal. Ya no interesa pasarse meses desarrollando una historia currada para el juego. ¿Qué va? Casa encantada, monstruos, screamers, bosques, pistas... Cualquier cosa que penda, joder, ¿cómo van a gritar los youtubers con este screamer? Nos haremos de oro. Y bueno, sí, básicamente el planteamiento era ese. Ya se pierden las propuestas que eran distintas en pos de juegos clónicos hechos para vender y ser fenómenos de masas, sin importar la calidad u originalidad del juego final. Si un puñado de personas con criterio viene a criticar mi juego con razón por estar vacío, por ser aburrido o por ser simplemente una copia de otros 300 del género de terror, pues no pasa nada porque me puedo tapar con mi paraguas de billetes. Ojo, y no quiero decir que este tipo de juegos sean el demonio y los odia a muerte. A veces apetece jugar juegos de este estilo con amigos para pasar el rato, pero no ese es el tipo de juego de terror que se debería popularizar. Y tampoco quiero decir que los juegos de terror de antes fueran la hostia, pero por lo menos dentro de lo malo trataban de ser distintos y traer propuestas frescas al género de terror. Luego si el juego era una mierda, pues mira, pero yo no estoy hablando de la calidad del producto, sino de la innovación. Aunque esta última también va ligada a la calidad final, pero bueno. Mi único consuelo es que tal vez dentro de unos años esta fórmula que he comentado antes deje de ser efectiva pues porque YouTube pague o por cualquier cosa. Y tal vez, solo tal vez, se intente traer algo nuevo que renueve el género de terror. No digo que se tenga que volver al antiguo, pero algo fresco que deje de ser la misma fórmula con screamers de siempre. Bien, el cine de terror. Para hablar del cine de terror voy a empezar aclarando algo. Lo que para mí hace una película de terror buena, al igual que con los juegos, es un buen guión. Y ya a gusto personal, la tensión. Por más que lo pienso, no logro recordar la última vez que realmente lo pasé mal con una película. Tal vez la película de los extraños o El Resplandor. Son ejemplos puntuales, porque realmente no recuerdo ninguna película de terror más o menos actual que realmente me marcase y me hiciese pasarlo mal. Y eso es por varios motivos que condenan al cine de terror actual. Al igual que con los videojuegos, el abuso de los jumpscares, los clichés y otros factores similares se repiten sistemáticamente en muchas de las películas de terror actuales.
Los jumpscares en el cine no son algo malo, en los videojuegos tampoco. Vuelvo a repetir que bien distribuidos pueden servir como recurso para revelar algo al espectador y a su vez causar impacto. Pero aunque hagas todo esto que he mencionado, tengas un buen guión, una buena historia y en tu película de terror gestiones bien los jumpscares y los sustos, no quiere decir que vayas a tener una buena película. Vuelvo a repetir, y con más razón esta vez, que el propósito de una película es contar una historia, hacernos entender a sus personajes y el mundo que los rodea. Los seres humanos, a rasgos generales, somos muy empáticos, y si consigues crear un personaje que conecte con la audiencia, crearás un combo muy bueno de miedo del espectador por la trama y miedo a que a ese personaje le pase algo. Aunque muchas veces este último se deja de lado y simplemente se opta por la familia genérica o el grupo de adolescentes genérico número 50.000. Y es por lo que creo que se debe buscar realmente lo que creo es que lo que se debe buscar en una película de terror es incomodar, es perturbar al espectador, como bien hace el terror psicológico. Y si piensas más en los efectos especiales que pondrás en tu película que en escribir una buena historia, pues nunca lograrás una película para el recuerdo. Pero es el tipo de película más fácil de hacer y la que más dinero genera, claro. ¿Por qué está mal el cine de terror hoy en día? Simple. Con el tiempo nos hemos vuelto menos exigentes y buscamos más películas que sean populares que películas que lleguen a contar algo. El cine de terror comúnmente es bastante barato, por lo que casi siempre se saca beneficio. Actividad Paranormal costó $15.000. ¿Sabéis cuánto dinero hizo? 193 millones. Es el cine que funciona, topicazos, jumpscares, CGI, tramas repetitivas para no hacer pensar mucho y cosas así. Y lo peor de todo es que precisamente si se sigue haciendo esta fórmula es porque es muy funcional. Una buena película de terror no debe olvidar lo que es, una película, y debe contar con una buena historia y buenos personajes. Si estos dos últimos se hacen bien, el terror llega solo. Pero sale más rentable forzarlo al topicazo, al parecer. Pero bueno. ¿Y por qué el cine de terror actualmente es una basura? Pues por parte, esto tiene dos culpas, ¿vale? La primera es parte de los realizadores. Y es muy fácil, el cine de terror comúnmente es barato. Porque no se espera, como he dicho antes, tanto el cine como los juegos de terror no están destinados a masas, no están destinados a gran audiencia, por lo que al saberse ya esto de base de que no va a ser algo destinado a una gran audiencia y que no va a ser un bombazo en comparación a otros géneros, claro, porque una película, si es famosa y es buena, va a vender, pero no venderá tanto una película de terror como una película de acción que está más abierta a que la vea más público, porque como digo, no todo el mundo acepta el terror, o no todo el mundo le gusta el terror, no es un género tan abierto en ese sentido. Entonces, al no ser tan famoso, se toman menos riesgos, porque se espera menos recompensa. Y eso hace que, si el nivel de riesgo baja, el nivel de calidad también lo hace. Porque si no, el que no arriesga, no gana. Y si van siempre a lo seguro, acaba saliendo cosas repetitivas y aburridas. Pero es lo que funciona, por desgracia. Y bueno, como reflexión final diré que creo que si el terror actual se centrase más en la estética, el suspense y lo que es el terror más pausado, esto ya es a gusto personal, como digo, creo que sería un tipo de terror que me parecería más aceptable y mucho más tragable que el mítico jumpscare de toda la vida que sí se está popularizando ahora, como ya he dicho antes, pero bueno. En fin, esto es lo que opino del terror actual, tanto en los videojuegos como en el cine, que a grandes rasgos tampoco hay mucha diferencia, más allá de un par de matices entre ambos. Así que nada, esto ha sido todo sobre el terror actual, así que espero que os haya gustado, ya sabéis lo que se hace, ¿no? Like, comentar y todas esas cosas, y ahora sí que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y feliz Halloween, pasado, pero feliz Halloween. Joder, esto sí es cine.